Eh, Les decía, me estaba presentando, soy Fabio Prieto, profesor de matemática que se dicta para esta carrera de profesorado y licenciatura en biología, eh, profesorado en computación y profesorado en química. eh. Así que junto conmigo están en la cátedra las profesoras Rosana Botagioda, por ahí presente, Sofía Fugner, también nos acompaña en este momento, este, la profesora Lorena Cabero y Sebastián Serani. Nosotros vamos a estar en las distintas comisiones o clases que se dictan durante la semana, ¿sí? Este año, debido a la cantidad de alumnos inscritos en la materia, que son más de 100, y debido a las restricciones por el tema de la pandemia, para no tener tanta cantidad de estudiantes, ¿no?, en el aula, decidimos que las clases sean mixtas, es decir, vamos a tener clases presenciales en las distintas comisiones, teórico-prácticas, ¿sí? No vamos a dictar normalmente. Otros años teníamos 2 clases por semana de teoría, clases teóricas, y otras clases prácticas. Este año tomamos, por el tema de la pandemia y las restricciones por el cupo que podemos tener en cada aula, cupo de estudiantes que puede haber en cada aula, elegimos esta modalidad de cursada así mixta, para poder separarnos en distintas comisiones o grupos más pequeños, y podemos estar todos cuidados en el aula. Yo ahora les voy a compartir la pantalla y les voy a leer cómo va a ser la modalidad de cursada y las distintas condiciones que ustedes tienen que cumplir para poder cursar esta materia o para poder promocionarla sin examen final. Digamos, las 2 modalidades que vamos a tener son esas: una cursada por promoción, que significa que ustedes, en tanto vayan cumpliendo con las condiciones, pueden promocionar la materia sin tener que rendir después el examen final, al final de la cursada, digamos. Y después la cursada regular, que son los que opten por este tipo de cursada, rinden los parciales como todos, y después, bajo ciertas condiciones, los que aprueben tienen que rendir después el examen final. Por supuesto, nosotros les recomendamos siempre la cursada por promoción, ya que como es una materia anual, bueno, son muchos contenidos y obviamente es más fácil irlo rendirlo en 4 partes, que sería el caso porque son 4 parciales, antes de que tengan que rendir un final, donde en ese final entran todos los temas de la materia. Entonces siempre la cursada por promoción, si bien tiene un poquito más de exigencia que el resto, les conviene en ese sentido, de que van rendiendo la materia por partes y después se olvidan de tener que rendir el final. Yo les voy a compartir, les decía, la pantalla para que leamos juntos esas condiciones. Les voy a mostrar un poquito el aula virtual. Yo creo que ya, bueno, Lorena les comentó en un mail que les envió que aparte de tener que matricularse, inscribirse en el CIU para cursar esta materia, tienen que inscribirse en el aula virtual. Perdón, si alguien me preguntaba algo. Les decía, tienen que inscribirse también en el aula virtual para poder ingresar justamente al aula virtual de la asignatura, donde ahí parte de la cursada se va a realizar a través del aula virtual y, como les decía, la otra parte la vamos a dar presencial.
¿sí? Entonces ahí les voy a compartir mi pantalla para que recorramos un poquito el aula. A ver si ustedes me dirán si la ven. Estamos introduciendo. ¿Están viendo la pantallita mía? Sí, ahí ya se ve fácil. Sí, sí. Bien. Bueno, Una clase introductoria. ustedes, Bueno, pero hay que hacer. espérenme un cachito que les voy a mostrar cómo ingresan ahí. Yo supongo que todos ya se, o la gran mayoría ya se han matriculado, ¿no? Pero bueno, desde la página de la facultad, exactas.unlpam.edu.ar, supongo que esa página ya la conocen, es la página web de la facultad, ¿no es cierto? Luego allí van a ir a donde dice campus virtual, No, tú sabes entrar en el Moodle, ¿no? y Sí, yo tengo la app. allí tienen que, supongo que la gran mayoría de ustedes ha hecho el curso de ambientación o el curso de nivelación. Bueno, si no lo hicieron, obviamente se tienen que matricular en el Moodle, en este sistema Moodle, y una vez allí elegir donde dice acá todos los cursos, ¿sí? Y allí, bueno, van a buscar el curso que dice matemática, entre paréntesis, ahí lo estoy señalando con el mouse, no sé si lo ven, matemática, y entre paréntesis dice biol-comp de computación-química, ¿sí? Ese es el aula virtual de matemática, ¿sí? Ahí tienen que ingresar, y una vez que ingresan allí, bueno, ahí estamos ya dentro del aula virtual de matemática, ¿sí? De esta materia. Ahí van a ver una pequeña presentación, mencionamos el equipo docente, como les decía, integrado por Fabio Prieto, y los profesores Rosana Bota y Lorena Cabero, que son jefes de trabajo práctico de la materia, y nuestros colaboradores, profesor Sebastián Serani y Sofía Fugner, que nos acompaña durante el primer cuatrimestre, ¿sí? Después de esto tienen allí una información que es la que habrán leído la mayoría justamente para poder ingresar a esta clase. Está siendo grabada la clase. Y allí también tienen los horarios de cursadas de este año, ¿sí? Tienen los horarios de las distintas, llamémosle, comisiones o clases que van a tener los lunes, como dice ahí, de 8 a 10, los lunes tienen otro horario de 19 A a ver, 21. Fabio, les vamos a pedir un minutito. Sí. ¿Hay algún estudiante o algunos que tienen el micrófono abierto? Entonces hay como una interferencia, digamos, cuando vos explicás. Les pedimos que silencien los micrófonos. Y si Perfecto. quieren preguntar algo, que lo abran, porque si no se escucha mucho ruido. Bien. Si no, yo veo a ver si lo puedo silenciar desde acá todos. Por ahí a alguno le queda abierto sin darse cuenta. Bueno, entonces, como les decía, los horarios de las distintas clases, después tienen otro horario los martes de 15 a 17, ahí les dice qué profesores van a estar y cuáles serían las carreras en las cuales seguramente no se les va a superponer con otra materia, porque según las carreras, ustedes por ahí pueden llegar a tener, según los días, alguna superposición, pero bueno, las clases estas están diagramadas para las carreras que tienen ahí para primer año, ¿no? Obviamente si alguien está cursando segundo o tercer año y está cursando a la vez matemática, por ahí los horarios se le puede llegar a superponer. Pero como ven, tienen muchos horarios para elegir. Ustedes tienen que seleccionar de estos solamente 2. ¿Se entiende? 2 días tienen que elegir de estos. Por ejemplo, a mí se me ocurre venir los lunes de 8 a 10 y los miércoles de 8 a 10. ¿Sí? La gente de las carreras de profesional en computación, por ejemplo, los lunes de 8 a 10 no tendrían ningún problema. Y bueno, tendrían que elegir a lo mejor los martes de 15 a 17 o tal vez
los jueves de 18 a 20 o los jueves de 20 a 22, donde tampoco podrían tener ningún inconveniente. Ustedes vean según sus propios horarios, según su conveniencia o según las materias que estén cursando, cuáles de estas comisiones les conviene. Ya les digo, tienen que elegir solamente 2. ¿Sí? Les recomendamos... Disculpe, profe, Sí, sobre los decime. horarios. Sí, Yo soy de computación, pero por temas personales solo puedo ir por las mañanas. ¿Podría ir bueno. los miércoles? Sí, eso es optativo. Cada cual elige el horario, ya les digo, que le conviene. No necesariamente tienen que ser los de computación, elegir en donde dice computación. Esa es como orientativo, digamos. Si a vos te conviene ir a la mañana, vas a la mañana, no hay ningún problema, ¿sí? Así que eligen 2 de estas clases y esa elección, o sea, para elegir la comisión a la cual van a asistir, tienen que venir acá donde dice selección de comisión. ¿Ven? Ahí con un signito de pregunta, dice selección de comisión, y le dan clic ahí y ustedes van a elegir acá los 2 horarios a los cuales pretenden asistir. Por ejemplo, lunes de 8 a 10 y jueves de 18 a 20. ¿Sí? Tienen que Disculpe, elegir. profe, Sí, decime. ¿y esos horarios son presenciales o son virtuales? Estos horarios son los presenciales, ¿sí? Las Ah, clases presenciales tienen que tener un 80% de asistencia, ¿sí? O sea, de todas las clases que tengamos, tienen que tener el 80% de asistencia. ¿Eh? Así que por eso les digo, tienen muchos horarios para elegir y seguramente 2 de estos horarios no van a tener ningún inconveniente, así que por eso las clases son con asistencia. Entonces, cada uno, ya veo que hay Profesor. varios que han elegido acá, y les aparece, por ejemplo, ven los que eligieron el lunes de 8 a 10, aparece el listadito acá. ¿Sí? Entonces ustedes, vuelvo a repetir, de estas 6 o 7 posibilidades que tienen acá, 6 son creo, ¿no? 6. De estas 6 opciones, ustedes tienen que elegir 2, ¿sí? Y cuando seleccionen, le dicen ahí guardar mi elección y automáticamente tienen que aparecer acá en la lista de esa comisión, ¿sí? Bien. Esto que les explica Fabio es muy importante porque como preguntaron recién, estas son las clases presenciales y lo que queremos es que estén bien organizados en grupo para que no haya grupos excesivamente grandes y para que todos puedan participar, ¿no? de 2 de las clases, así que tienen Claro. que seleccionarlo teniendo cuidado y bueno, y todos tienen que seleccionar, ¿no? 2 grupos para poder estar en las comisiones. Exacto. Además, bueno, cada una de estas comisiones tiene un cupo, o sea, creo que el cupo, como el aula es grande, el aula 13 tenemos por suerte, salvo salvo los martes, que tenemos un aula un poco más chica, el cupo es de 25 creo, o de 22, 23 por ahí. Sí, El más o menos por ahí. resto de las comisiones tienen un cupo de 40 creo, que es, bueno, la cantidad de estudiantes que conviene, digamos, para para que estemos distanciados y para que tengamos el aula ventilada y nos podamos cuidar todos, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, es importante que ustedes elijan la comisión a la cual van a asistir, y dentro de las posibilidades que tienen acá, eligen 2, ¿sí? Solamente 2. Bueno, eso es algo importante que les queríamos comentar, que lo tienen dentro de la pestañita que dice general acá, ¿sí? El aula está como dividida en distintas secciones. Esta, que es la primera pestaña que aparece, que se llama general, es donde ustedes van a poder elegir ahí la comisión. Vuelvo a repetir, acá donde dice, donde están los horarios, ustedes fíjense cuál les conviene y vayan a donde dice selección de la comisión. Eso ya lo pueden hacer ahora si quieren, si ustedes están entrando en el aula. Eligen la comisión, ¿de acuerdo? En esta misma sección van a encontrar una
esto que se llama un foro, novedades y consultas, donde nosotros le vamos a ir poniendo ahí la información, algún mensaje o comunicación referida a la materia en general, o si ustedes tienen alguna consulta con respecto a la materia, la pueden hacer a través de este foro, ¿sí? En el foro ustedes pueden plantear una pregunta y después nosotros se la respondemos. Puede llegar a tardar un tiempito para responderla, pero tal vez en ese mismo día, o al otro día, o a los 2 días, ustedes van a tener una respuesta de lo que hayan preguntado ahí, ¿sí? Bueno, todo esto es lo que van a encontrar ahí en esta pestañita que dice General, ¿sí? Después hay una pestaña que se llama Planificación y Programas, otra pestañita de trabajos prácticos, y después van a encontrar una pestaña para cada uno de los temas que se corresponden con los temas que vamos a ir abordando durante todo el año, ¿sí? Por ahora están habilitados estos 2 primeros temas. El primero con el cual vamos a trabajar es el de números reales, polinomios y expresiones algebraicas. Más adelante seguimos con el tema de funciones. Por ahora están solamente esos 2 temas habilitados. En cada una de estas secciones, por ejemplo, números reales, van a encontrar ustedes, ahí entré en la sección de números reales, ¿ven? En cada una de estas secciones ustedes van a encontrar el material de estudio. El apunte, en este caso, es un apunte que hemos hecho en la cátedra. A veces van a tener una fotocopia tal vez digitalizada, material bibliográfico digitalizado, o como en este caso, un apunte que hemos preparado nosotros para que ustedes puedan leerlo. Y con este apunte vamos a estar trabajando las primeras clases, o sea que ya lo podrían empezar a leer para poder trabajar en las prácticas que ya vamos a comenzar hoy a la tarde. Así que el primer apunte con el cual vamos a trabajar es este que dice números reales, conceptos básicos. Le hago clic ahí para que lo puedan ver. Es un PDF y este es el primer apunte sobre este tema de números reales, que es con el que vamos a comenzar a trabajar en estas clases, en estas primeras clases, ¿sí? Sobre estos contenidos teóricos, nosotros después en los parciales, obviamente las preguntas que vamos a hacer de los aspectos teóricos tienen que ver con este apunte, ¿sí? Con estos apuntes que van a encontrar ustedes en el aula virtual, ¿sí? Así que bueno, lo recomendable es que antes de las prácticas ustedes lean estos apuntes y nos puedan consultar las dudas que tengan o que se les vayan presentando después en las clases que tenemos durante la semana. Bueno, en todas las pestañitas estas, como les decía, en esta la de números reales, o en la de las funciones, o en la de los distintos temas, ustedes van a encontrar todo este material. Material de lectura. Después acá tenemos otro material de lectura para polinomios, que dentro de unos días ya vamos a comenzar a trabajar con eso. Van a encontrar acá videos, en este caso con algunos de los ejercicios del práctico resueltos. Y también van a encontrar un foro de consultas, en donde ustedes, cualquier duda que tengan específicamente ahora sobre este tema, en este caso de números reales y polinomios, nos pueden ir preguntando acá en los foros. Si no lo alcanzaron a preguntar durante la clase presencial, lo pueden preguntar acá en el foro, ¿sí? Y después van a tener una parte que, como dice acá, entrega de trabajos. Ahora les vamos a explicar de qué se trata, porque durante la cursada, ustedes, mejor dicho, cada uno de los temas, van a tener que hacer una entrega de 1 o 2 ejercicios del trabajo práctico, que nosotros le vamos a ir indicando. Ustedes, unos días antes de que terminemos con ese trabajo práctico, tendrán que presentar 1 o 2 o 3 ejercicios que nosotros seleccionamos para que ustedes entreguen, y nosotros se los vamos a corregir a un grupo de alumnos, no a todos, pero nosotros vamos a seleccionar al azar
5, 6 o 10 estudiantes a los cuales les vamos a corregir el trabajito, ¿sí? Eso como para que ustedes vayan autoevaluándose, digamos, y puedan ir teniendo, digamos, conocimiento de si van entendiendo el tema, de si comprenden los enunciados o no, como para que cuando llegue la hora del parcial estén un poco más habituados al tipo de preguntas que nosotros les vamos a hacer o al tipo de ejercicios que nosotros pretendemos que resuelvan, digamos. Los ejercicios del parcial van a ser similares a los que les pedimos acá en las entregas de los trabajos, que son ejercicios del práctico, básicamente, ¿no? Y aparte de algunas preguntas, como les decía, relacionadas con los apuntes teóricos que están también acá en el aula, ¿sí? Profe, Sí, disculpe una consulta. sí. ¿Los parciales cómo van a ser? ¿Virtuales o presenciales? Los parciales van a ser presenciales. Ahora vamos a leer un poquito eso. Son presenciales y escritos. Lo vamos a tomar en las mismas clases de práctica, en los horarios que, bueno, tal vez no sean en el horario de cada comisión, pero buscaremos un horario en el que coincidimos todos, normalmente los lunes a la noche, que es el horario supuestamente del teórico, donde coinciden todos, o tal vez los jueves, que es el otro horario del teórico, donde deberían coincidir todos, y en ese horario se tomaría el parcial. Nosotros ya le vamos a avisar con tiempo el día y el horario, ¿sí? Con respecto a eso, acá en la sección que dice planificación y programas, ahora lo vamos a leer entre todos para que quede bien claro la forma en la que vamos a trabajar, digamos, y la forma en la que vamos a evaluar. Donde dice, en la pestañita que dice planificación y programa, en primer lugar encuentran los programas de las distintas carreras, ¿sí? Ustedes pueden consultar el de la carrera que están cursando, por ejemplo, programa de profesorado en química. Básicamente los programas tienen casi todos los mismos contenidos. Este es el programa de la materia, ¿sí? Bueno, hay una fundamentación y después tienen acá las distintas unidades temáticas con las cuales vamos a ir trabajando. No, me está trayendo todo, siempre lo mismo, me parece. Vamos a agarrar otro. Algo no funciona ahí. Ah, agarré el mismo por ahí. Bien. A ver si nunca Bueno, me traen las dos primeras hojas nada más. Bueno. Sí, capaz que tarda en descargar un ratito. Puede ser, sí. Digo yo porque... Bueno, ahí les comenta las distintas unidades. La unidad 1 es la de números reales, la unidad 2 es la de funciones, y las distintas unidades con las cuales vamos a ir trabajando. No sé por qué acá me está trayendo solamente las dos primeras hojas. Después ustedes fíjense a ver si se los trae bien, ya lo vamos a revisar nosotros también por las dudas. A ver, capaz que podés cambiar de página ahí porque te dice 16. A ver. No, como que siempre me trae la misma. Ajá, sí. Algo no anda. Ustedes prueben a ver si pueden ver las distintas unidades. De todas maneras, los distintos temas los tienen diagramados acá en la planificación, que es lo que vamos a leer ahora entre todos, para que entiendan cómo va a ser la forma en que vamos a trabajar. Acá donde dice planificación de matemática, ustedes tienen fecha a fecha o semana por semana
los distintos temas con los que vamos a ir trabajando, ¿sí? Como les decía, estas primeras semanas, desde el 14 de marzo hasta el 1 de abril, vamos a estar trabajando con lo que serían números reales, intervalos y polinomios, que se correspondería con la unidad 1 como decía, del programa, ¿sí? Bueno, allí tienen, como les decía, semana a semana, o bueno, lo que dure, por ahí son 2 semanas, lo que vamos a trabajar y el tema que vamos a trabajar en esas semanas, ¿sí? Después vamos a seguir con el concepto de función, generalidades, bueno, distintas características de la función, etc. Ahí tienen detallado para que ustedes vayan teniendo idea de cuál es el tema que vamos a ir abordando durante ese periodo de tiempo que está especificado ahí, ¿sí? Tienen allí en el cronograma también las fechas tentativas de los parciales. Digo tentativas porque, bueno, puede surgir algún imprevisto o podemos, a lo mejor nos retrasamos un poquito y necesitamos postergar tal vez la fecha, pero la fecha estimativa del parcial y del recuperatorio, ¿sí? En esta asignatura, como es una materia anual, son 4 parciales que tomamos durante el año. El primer parcial es el 9 de mayo. Cada parcial tiene su recuperatorio. Entonces, significa que si yo salí mal en el parcial, puedo ir a recuperar ese parcial. La fecha del primer recuperatorio es el 23 de mayo, ¿sí? Y ahí le dice cuáles son los prácticos que entrarían en ese primer parcial, que son los que se corresponden con estos que están acá arriba, ¿ven? El práctico en este caso dice para el primer parcial, práctico 1, 2, 3, 4, que sería esto, lo que tienen acá arriba, ¿no? Números reales, el concepto de función, que sería el 2, las distintas clases de funciones, que son lineales, cuadráticas, ese sería el 3, y el 4, que es ecuaciones e inecuaciones, ¿sí? Esas serían las 4 unidades temáticas que entrarían en el primer parcial, ¿sí? Como les decía, cada parcial tiene su recuperatorio, y después, si nosotros desaprobamos hasta 2 parciales, es decir, no aprobamos ni el primero ni el recuperatorio, tampoco aprobé ni el segundo, ni tampoco aprobé el recuperatorio, pero sí aprobé el tercero y el cuarto, supongamos, entonces tengo una chance más de ir a un recuperatorio integral, se llama, o le llamamos nosotros recuperatorio integrador o recuperatorio integral, en el cual pueden recuperar hasta 2 parciales. O sea, si desaprobaron 2 parciales y sus respectivos recuperatorios, ¿no? Obviamente, hasta 2 parciales pueden recuperarlos en el integrador que se toma a fin de año, ¿sí? Con 2 parciales podemos ir todavía a un integrador. O sea, fíjense que tienen muchísimas, perdón, muchísimas chances para cursar, aprobar esta materia, ¿sí? Tienen varias instancias para poder aprobar. Así que solamente necesitan un poco de dedicación y un poco de estudio solamente. Vamos a leer esto que son los requisitos para la aprobación de la materia. Está separado, como les decía, las 2 formas de cursada, que son la cursada regular, es aquella en la que tiene un examen final, como les decía hoy, y la cursada por promoción, que es sin examen final, ¿sí? La cursada regular dice: los requisitos para aprobar la cursada en condición de regular son los siguientes: aprobar los 4 exámenes parciales o sus respectivos recuperatorios, ver modalidad de evaluación parcial más abajo, después lo vamos a leer, que se evalúan en el año lectivo o su respectivo recuperatorio con una calificación mínima de 6. O sea, de esos 4 parciales que les decía, tienen que aprobar con una calificación de 6 para la cursada regular. Tienen que tener el 80% de asistencia a las clases prácticas,
tienen que haber entregado al menos el 25% de los trabajos prácticos solicitados y obtener una calificación de 6 o más para aquellos estudiantes que fueron seleccionados. ¿Qué quiere decir esto? Es de lo que le hablaba hoy. Que cuando terminemos el práctico 1, nosotros vamos a pedirles que entreguen 2 o 3 ejercicios del práctico 1 y algunos de los estudiantes se los vamos a corregir, ¿sí? Entonces, una de las condiciones para aprobar es que a los que fueron seleccionados para corregir tienen que tener una calificación de 6 cuando le corrijamos estas entregas de los trabajos prácticos, ¿sí? Quizás a algunos no se los vamos a corregir, ¿sí? Pero entre todos estos ejercicios de los prácticos que le vamos a ir pidiendo, tienen que tener entregado el 25%. Es decir, si son en el primer parcial, por ejemplo, entra el práctico 1, 2, 3 y el 4, tienen que tener uno de estos 4, de estas 4 entregas, digamos, tienen que tener una al menos entregada para poder cursar, para poder rendir el parcial, básicamente. ¿Sí? Bien, entonces dice, tener aprobado, entregado, dice, al menos el 25% de los trabajos prácticos solicitados y obtener una calificación de 6, el que fue elegido para corregir, digamos, ¿no? Lo mismo con tener aprobado, dice, al menos 25% de los parcialitos que se realizarán durante la cursada, de cada unidad temática, dice. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aparte de las entregas de los trabajos prácticos, nosotros cuando finalice el trabajo práctico 1, le vamos a tomar un pequeño parcialito que consistirá de 2 o 3 preguntitas, puede ser preguntas teóricas o puede ser una pregunta relacionada con ese práctico, con ese tema, ¿sí? 2 o 3 preguntitas, eso sería lo que les llamamos un parcialito, y eso lo van a hacer en el mismo aula virtual, no va a ser presencial, eso lo van a hacer en el aula virtual, ¿sí? Nosotros ya le avisaremos el día y la hora en que van a rendir ese parcialito, y ya les digo, serán 2 o 3 o 4 preguntitas sobre ese trabajo práctico, ¿sí? Por ejemplo, el trabajo práctico 1 de números reales, 2 o 3 preguntitas, y eso es el que nosotros le llamamos parcialito, ¿sí? Entonces, también para la cursada regular tienen que tener aprobado al menos el 25% de los parcialitos. Es decir, si en el primer parcial entran, como les decía, los primeros 4 prácticos, de esos 4 prácticos tienen que tener al menos uno, es decir, uno o más, aprobados de esos parcialitos para poder ir para poder tener la cursada como alumno regular, digamos, ¿sí? Bueno, en la cursada por promoción prácticamente son las mismas condiciones, pero con un poquito más. En lugar del 25%, como les pedíamos acá, habla de un 50%. ¿Sí? Les vuelvo a leer todo por las dudas. Dice, las condiciones para promoción son aprobar los 4 exámenes parciales o sus respectivos recuperatorios, ¿sí? Con una calificación también de 6. Aprobar un coloquio final, eso... Sí, ¿alguien quiere preguntar algo? Aprobar un coloquio final, bueno, que eso ya después de los 4 parciales, ya sobre fin de año, los que cursen por promoción tienen que preparar un trabajo final, que es básicamente seleccionar un tema de interés y realizar un trabajo como una monografía, un pequeño trabajo con alguno de los temas sobre algunos de los temas de la asignatura o algunos de los temas que les resulten a ustedes de interés relacionados con la matemática, obviamente, o con sus carreras, con las carreras que estén cursando, en donde se aplique la matemática,
¿sí? De ese trabajo final ya le vamos a hablar más adelante, porque ya les digo, eso sería para quienes promocionen, quienes tengan todos los 4 parciales aprobados, bueno, etcétera, etcétera. Y los que lleguen a esta instancia ya les vamos a dar más detalle más adelante, ¿sí? Después, la otra condición es lo mismo que para los de la cursada regular, el 80% de la asistencia. Tener entregado, acá donde decía, el 50% en lugar del 25%, o sea, en el caso del primer parcial, si son 4 trabajos prácticos, tienen que tener entregas de la mitad de las entregas de los trabajos prácticos, es decir, 2, serían en este caso, y tener aprobado parcialitos también 2 parcialitos, ¿sí? Dice, para aquellos estudiantes que opten por el sistema de cursado por promoción sin examen final, además de las 4 evaluaciones parciales, los estudiantes tendrán que aprobar un coloquio final, del que ya les estaba diciendo que les vamos a dar más detalle al final, que podrá ser escrito o oral, bueno, eso después les vamos a comentar más detalle. Para el cursado por promoción, en caso de que el alumno tenga aprobado 1 o 2 parciales y sus respectivos recuperatorios, también tienen la posibilidad de recuperar los parciales que adeuden en una instancia de recuperación integradora, dice. Esto es lo que les decía hoy, los que tengan hasta 2 parciales desaprobados, pueden ir a un integrador al final de año, donde se les va a evaluar esos 2 parciales que tienen desaprobados, pero los estudiantes que tengan que ir a esta instancia de recuperación integradora ya pierden la promoción, ¿sí? O sea, si ustedes desaprueban, por ejemplo, el segundo parcial, y desaprueban también el recuperatorio del segundo parcial, ahí ya tienen que ir al integrador, diríamos, y en ese caso pierden la promoción, ¿sí? Y Bueno, si desapruebo sí, ¿te paso una pregunta? ¿Y si se sí, aprueba sí. un parcial pero apruebo el recuperatorio? No, en ese caso siguen en promoción, siguen con la promoción. Mientras aprueben el parcial o el recuperatorio, van a poder continuar con la promoción. Solamente Y pierden la promoción en el caso de que tengan que ir al integrador al final de año, digamos, ¿sí? Ahí sí se pierde la promoción. ¿Y la promoción es con alguna nota en especial, tipo de 8 para arriba o algo así? No, Por ahí aprobado. les había leído hace un ratito que también la promoción se aprueba con un mínimo de 6 también, ¿sí? La única diferencia, que ahora lo voy a leer, es con respecto a la promoción. Ahora lo vamos a leer. Es que en el caso de promoción, ustedes tienen una parte teórica, que también está para los regulares, pero en el caso de los que hacen promoción, tienen que tener aprobada esa parte teórica, o al menos la mitad. Ahora se los voy a leer bien. Esperen un segundito que ahí vamos a llegar. Donde dice modalidad de las evaluaciones, dice, los estudiantes serán notificados la primera clase de la modalidad de evaluaciones parciales descritas a continuación. Evaluaciones parciales. Las evaluaciones se realizarán de forma individual y presencial, es lo que comentábamos hoy. Incluyen aspecto teórico-práctico y se realizarán en las fechas convenidas para cada uno de los parciales. Cada evaluación se aprueba con un mínimo de 6. Ahí está lo que decíamos recién. Las evaluaciones parciales constan de una parte teórica y una parte práctica. Los alumnos que cursan por promoción deben obtener al menos un 50% de la parte teórica aprobada, además de sacarse un 6. ¿Sí? O sea, los que promocionan sacándose un 6 en el parcial, pero además tienen que tener la mitad del puntaje de esa parte teórica, que será un ejercicio en donde nosotros, o tal vez sean 2 ejercicios, en donde les preguntamos algunos conceptos teóricos de esos, como yo les decía, que los van a encontrar en los apuntes que tienen en cada sección, ¿sí? 2 o 3 preguntitas teóricas, y de eso, si el ejercicio, por ejemplo, valía 3 puntos,
el ejercicio teórico, ¿no? Me refiero, si valía 3 puntos, ustedes tienen que tener la mitad, es decir, el 50%, es decir, que si valía 3 puntos, tendrán que tener 1,50 para poder promocionar. O sea, un 6 como calificación total, pero también tener la mitad de esa parte teórica para poder promocionar. O sea, si yo me saqué un 6, pero el ejercicio teórico estaba todo mal, apruebo el parcial, pero no apruebo por promoción. En esos casos, nosotros le damos la posibilidad de recuperar por ahí solamente la parte teórica. O sea, cuando el estudiante aprobó con un 6, pero no aprobó la parte teórica, le damos la posibilidad de recuperar la parte teórica para que pueda promocionar. Eso está escrito más adelante, yo me adelanté, pero bueno, seguimos leyendo. Entonces dice, deben obtener al menos 50% de la parte teórica aprobada, además de tener una calificación mínima de 6 para poder promocionar. En caso de que el alumno obtenga una calificación mínima de 6, es lo que decía recién, pero no logre aprobar la parte teórica, podrá recuperar esta en la fecha prevista para el recuperatorio. ¿Sí? O sea, si aprobaron con un 6, pero no aprobaron la parte teórica, entonces lo pueden recuperar para poder promocionar solamente esa parte teórica y de esa manera pueden seguir en la promoción. Los alumnos que deban concurrir a la instancia de recuperación integradora, lo que decíamos hoy, perderán la promoción. O sea, si desaprobé el parcial, también desaprobé el recuperatorio, me voy al integrador y en ese caso pierdo la promoción. O sea, tendría la chance de seguir cursando la materia de forma regular, pero no tengo la posibilidad de promocionar, ¿sí? Para poder rendir los parciales, tanto en el caso de la cursada por promoción como en el caso de la cursada regular, será necesario contar con un mínimo de entrega de ejercicios que se solicitarán en cada uno de los trabajos prácticos que entren para el parcial correspondiente y también tener aprobados los parcialitos de los cuales hablábamos hoy. Acá está escrito lo que decíamos hoy también. En el caso de los que cursen como regular, deberán tener entregado o aprobado al menos una de las entregas de los ejercicios que se solicitan de cada uno de los trabajos prácticos. Vieron que hoy hablábamos de esas entregas de ejercicios de trabajo práctico. Bueno, para poder rendir el parcial, por ejemplo, el primer parcial entra el trabajo práctico 1, el 2, el 3 y el 4. Para poder rendir el parcial, yo tengo que tener al menos una de estas entregas, ¿sí? Cuando nosotros les pidamos los ejercicios del práctico, que los van a tener que subir al aula virtual, en algún lugar indicado que ya le vamos a especificar, de esas 4 entregas que van a tener, necesitan tener al menos una para poder rendir el parcial. El que no tenga ninguna entrega de trabajo práctico no va a poder rendir el parcial directamente, ¿sí? Y lo mismo con lo que llamamos los parcialitos, ¿sí? Por un lado tienen entrega de trabajos prácticos, que es 1 o tal vez 2 ejercicios que les vamos a pedir de la guía de trabajos prácticos que ustedes tienen que ir resolviendo, las van a ir resolviendo con nosotros durante las clases que vamos a tener en la semana. O sea que esos ejercicios los van a ir resolviendo con nosotros, ¿sí? Y de esa guía de trabajos prácticos nosotros vamos a elegir 1 o 2 que son los que ustedes tienen que entregar, ¿sí? Y además de eso tienen los que denominamos parcialitos, que eso es, cuando terminemos el trabajo práctico 1, o tal vez agrupemos el 1 y el 2, no sé, eso ya les vamos a avisar, vamos a tomar un parcialito que lo mismo, consistirá de 1 o 2 o 3 o 5 preguntitas relacionadas con la unidad 1 o con el tema, sea el tema de números reales, por ejemplo, o el número de polinomios. Bueno, serán 2 o 3 preguntitas sobre ese tema. Ese parcialito consistirá de preguntas tipo verdadero o falso, de tipo múltiple choice, que ustedes
tendrán que contestar en el aula virtual. Sí, decime, Disculpe, José. tiempo para probar si qué tan bien vamos. Perdón, no te escuché bien la pregunta. Perdón, ¿sería tipo test para ver qué tan bien vamos durante los trabajos? Exacto, sí, exacto. Es como una forma de que ustedes se vayan también autoevaluando, que ustedes vayan conociendo más o menos la forma en que van a hacer los parciales y que vayan viendo si van entendiendo los temas, porque por ahí nosotros vamos avanzando en la cursada y si no tenemos ninguna instancia previa digamos, de este tipo, a lo mejor ustedes piensan que están entendiendo, que entendieron todo, y cuando llega el día del parcial, realmente les va mal porque, bueno, justamente no habían entendido de qué se trataba el tema. Entonces, todas estas instancias previas serían como una para que ustedes vayan autoevaluándose y vayan viendo si están entendiendo o no los temas. Y también, por supuesto, para nosotros tener una forma de evaluarlos a ustedes, de irlos conociendo, de ver que ustedes vayan siguiendo la materia día a día, y de esa manera también nosotros al final de la cursada vamos a tener un plan de evaluación que nos va a permitir conocer cómo ha sido la evolución de ustedes durante la cursada, ¿sí? Entonces, un poco para nosotros conocerlos a ustedes y otro poco para que ustedes también vayan autoevaluándose y vean si han comprendido el tema, o si van siguiendo la materia o no, y de esa manera puedan, en caso que sea necesario, puedan remediar y sacarse todas las dudas que tengan antes de la evaluación parcial, digamos, ¿cierto? Un poco sería eso, ¿está bien? Bueno, con respecto a los que cursan, no sé si ya lo había leído, pero los que cursan por promoción, también lo mismo. Van a tener que rendir esos parcialitos, van a tener que realizar las entregas, nada más que en el caso de los que hacen por promoción, en vez de tener uno para aprobar, van a necesitar la mitad de las entregas de los ejercicios, de los trabajos prácticos. O sea, vuelvo a repetir, si en el primer parcial entraban 4 prácticos, van a tener que tener al menos 2 de esas entregas de práctico y 2 de los parcialitos aprobados para poder entrar en la promoción. ¿Está bien? Bueno, ahí está el ejemplo que yo les estoy reiterando a cada rato. No se los leo, después lo leen ustedes. ¿Y qué dice acá? La entrega de los ejercicios y la realización de estos parcialitos servirá para que cada estudiante pueda autoevaluarse. Bueno, ahí está un poco dicho lo que les decía recién. Poder realizar de este modo un seguimiento de su proceso de aprendizaje, ¿sí? Los docentes seleccionarán algunos estudiantes al azar para corregir los ejercicios, y si al ser corregidos se obtiene una calificación inferior a 5, ese parcialito se considera como no entregado. Es lo que les decía. De los que fueron seleccionados para corregir, lo mismo en el parcialito, si obtiene una calificación menor a 5, es como que no cuenta. O sea, si de las 4 entregas tenían que tener 2, y justo tuvieron la suerte de ser elegido para corregir, bueno, esas 2, al que se le corrigió, tiene que tener aprobado. O sea, si sacó una calificación menor a 5, no cuenta como entregado, digamos, no cuenta como aprobado. Por más que lo haya entregado, si fue elegido para corregir y se sacó un 4, es como que estuviese desaprobado, en realidad, ¿sí? Como si no lo hubiera entregado a ese parcialito o a ese trabajo práctico, ¿se entiende? Bueno, y acá más a lo último habla sobre ese trabajo, sobre ese coloquio final o ese trabajo final que tienen que hacer la gente que participe por promoción, del cual ya le vamos a hablar oportunamente cuando llegue la hora. Eso va a ser allá sobre octubre, noviembre, ¿sí? Así que falta bastante, más detalles ya les vamos a dar, pero sepan
la gente que hace por promoción, que al finalizar la cursada van a tener que hacer una especie de monografía, un trabajito final, que como les decía va a referirse a algunos de los temas que ustedes elijan para trabajar. Ese va a ser un trabajo grupal, y en fin, ya después les vamos a dar mayores detalles sobre eso, ¿sí? Bien. No sé si hasta acá alguien quiere preguntar algo. Ya sé que son muchas cosas de las que le hemos hablado. Muchos parcialitos, Profe. parciales. Sí, decime. Yo tengo una duda respecto a las clases. ¿Hoy se empieza presencial? Sí, la primera clase presencial va a ser hoy a la tarde, creo que es de 19 a 21 el horario. Sí. El que haya elegido esa comisión, porque vuelvo a repetir, ustedes tienen que venir acá y poner selección de comisión y elegir en qué comisión van a venir, o en qué clases, qué días van a venir, ¿sí? Los que eligieron el lunes de 19 a 21, nos veríamos hoy a la tarde en el aula 13, vamos a estar ahí con Sebastián, ansiosos de escuchar las preguntas que tienen ustedes sobre los ejercicios del primer práctico, ¿sí? Hoy vamos a comenzar con el trabajo práctico 1, que ustedes lo encuentran acá en el aula virtual, en la sección que dice trabajos prácticos. Ahí tienen la guía de trabajos prácticos de todo el año, con la cual vamos a ir trabajando, y están también las respuestas, ¿sí? Con respecto a la guía, ahí la vamos a abrir. Ahí tienen, como les decía, todos los trabajos prácticos de todo el año, ¿sí? Así que hoy vamos a comenzar a trabajar con el trabajo práctico 1, polinomios, números reales, intervalos y polinomios. Es bastante largo este trabajito práctico, creo que son como 20 ejercicios, hasta el ejercicio 24. Eso es lo que corresponde al práctico 1, ¿sí? Con el cual, si ustedes miran en la planificación, tendríamos que estar trabajando con este trabajo práctico 1. Acá voy a mirar la planificación. Desde hoy, 14, hasta el 1 de abril. ¿Sí? Recuerden que para trabajar con este trabajo práctico, valga la redundancia, en la sección de números reales y polinomios, ahí tienen que ir a donde dice material de lectura, y ahí van a encontrar el apunte, números reales, conceptos básicos. Este apunte lo voy a volver a mirar para que lo vean ustedes también. Con este apunte vamos a estar trabajando para poder resolver ese primer trabajo práctico que habla sobre, bueno, números reales y polinomios, ¿sí? Así que es importante que ustedes vayan trabajando a la par con el trabajo práctico y con esta guía o este material de lectura que necesitan para ir resolviendo la guía de trabajos prácticos. Si bien nosotros les vamos a dar algunos conceptos teóricos en la clase, pero es un compromiso de parte de ustedes también de leer este material, porque sobre este material de lectura es el que las preguntas teóricas de las cuales hablábamos, que vamos a tomar en el parcial o en los parcialitos, tienen que ver con esta guía, con este material de lectura que tienen acá, en el aula virtual. Ustedes también en el aula virtual se van a encontrar con estos videos. En estos casos, en estos videos se pueden encontrar con alguna explicación de trabajos prácticos resueltos. Y también, bueno, acá hay una clase de consulta que se desarrolló en el año pasado, el 29 de marzo. Todos esos videos, también van a encontrar videos con las clases teóricas que se dieron el año pasado en forma virtual, porque ustedes acuérdense que el año pasado, bueno, fue todo virtual.
las clases teóricas, a ver si acá en la parte de funciones hay. Las clases teóricas están donde dice videos, hay, por ejemplo, acá funciones, van a encontrar el material o las clases teóricas que yo he dado. Normalmente creo que decía clases de Zoom, me parece, si no me equivoco, acá. Donde dice clase virtual por Zoom, ¿ven? Esto está en la parte de funciones, no es lo que vamos a ver en estos días, pero sí les comento que a partir de las clases de funciones en adelante, tienen donde dice clases virtuales por Zoom, ahí ustedes tienen todas las clases teóricas que yo di virtualmente el año pasado, por Zoom, ¿sí? Están las clases del año pasado, incluso también las del anteaño pasado. Recuerden que la pandemia duró, o al menos las restricciones sanitarias duraron 2 años, así que las clases que yo di durante esos 2 años, a través de videoconferencia, las tienen acá grabadas, y también les puede llegar a servir como para que ustedes entiendan el cuadernillo del apunte teórico, ese del cual les estaba hablando. Bueno, todas las explicaciones las van a encontrar allí en esas clases grabadas, ¿sí? Por supuesto. Profe, una pregunta. Las clases de comisiones, también empezarían, ponele, yo elijo un martes, ¿también Sí. empezaría con ese trabajo práctico número 1? Sí, sí, sí. Las clases empiezan esta semana, todos vamos a estar trabajando con el práctico 1, ¿sí? O sea, no es que hoy arrancamos con el práctico 1 y la clase mañana van a arrancar con el práctico 2. No, el práctico 1 o esta primera clase como que se repite en las 6 comisiones, digamos. ¿Está bien? En realidad nosotros, los que tenemos, por ejemplo, el lunes y el jueves, bueno, el lunes veremos algunos de los primeros ejercicios del práctico 1 y el jueves ya estaremos viendo los ejercicios, qué sé yo, del 5 al 10 a lo mejor, ¿sí? O sea, hoy arrancamos y el jueves retomamos en donde hayamos dejado hoy, ¿sí? Y otra pregunta, ¿es con usted o con otros profesores? Ahí donde dice, en la pestañita que dice general, dice con qué profesores van a estar trabajando. Fíjense acá, les muestro en la pantalla. Por ejemplo, los lunes de 8 a 10 van a trabajar con Lorena y Sofía, ¿sí? Sofía estaba presente ahí recién hace un ratito. No sé si la vieron. Y también con Lorena. Sí, acá estoy. Hablo por las dudas para que les aparezca. Ahí está Sofía, imagen. Bueno, con ella van a trabajar los lunes de 8 a 10. Y también con Buen Lorena. día. Ahí está Lorena, con ella van a trabajar los lunes de 8 a 10. ¿Sí? Después los lunes a la tarde vamos a estar Sebastián y yo. ¿Sí? Bueno, los martes tienen con Rosana, que por ahí también está presente. Sí, por acá. Los miércoles, ahí dice Rosana y Lorena. Bueno, en fin, ahí están día por día especificados con qué profesor van a trabajar. Y en qué aula, para que también vean dónde tienen que asistir, dónde tienen que ir. ¿Sí? Así Profe, que... una pregunta. Sí. Ya eligiendo la comisión, por ejemplo, los días que elegimos, Sí. ¿qué después tenemos que hacer clases presenciales o virtuales? No, los días que ustedes eligieron son los que tienen que venir presencial. ¿Sí? O sea, por ejemplo, lunes hoy a la tarde de 19 a 21, tenemos la clase presencial con Sebastián y conmigo a la tarde en el aula 13. ¿Sí? Y después, virtualmente, en el caso de que ustedes les haya quedado alguna duda o por ahí se ponen a trabajar un fin de semana y se les presenta alguna duda que no pudieron aclarar en la clase presencial, la pueden preguntar ahí en el aula virtual, en los foros que van a existir para que nos comuniquemos
Y bueno, si tienen alguna otra duda nos pueden llegar a preguntar por ahí por los foros, pero la idea es que trabajemos y nos pregunten todo lo que puedan durante las clases presenciales. Después, O sea- el aula virtual la vamos a usar para rendir los parcialitos, en las fechas que ya les vamos a avisar, para que ustedes entreguen los trabajos prácticos, que los van a tener que entregar también a través del aula virtual, ya les vamos a indicar nosotros dónde. Y el aula virtual va a ser un poco para eso, para comunicarnos, para que nos vayan preguntando cosas en los foros, para entregar los parcialitos, para entregar los trabajos prácticos o rendir los parcialitos. Y tienen mucho material Y todo el material, como, teórico, claro, claro. exacto, como dice Rosana, todo el material de estudio, los videos de que tienen como ejemplo, los videos de las clases grabadas, teóricas, todo eso van a usarlo en el aula virtual, ¿sí? Pero, O sea, hoy Profe. ya... sí, Una pregunta. ¿Todos los horarios que están ahí son todos de matemática? sí, todos los horarios que están ahí son de las clases presenciales de matemática, exactamente. No sé qué Una le Ustedes estaba pregunta por como- más, preguntar. profe, una pregunta más. Sí, O sea, yo ya, o sea, hoy terminando esta clase, hoy a la tarde, por ejemplo, puedo decir, hoy a la tarde tendría que ir hoy o ya iniciaría la otra semana. vos, no, ya esta semana ya arrancamos, o sea, acuérdense que ustedes tienen que elegir la comisión a la cual van a ir, vuelvo a repetir 2 eso. horarios, claro. Acá 2 donde horarios. dice, en el aula virtual, donde dice, donde está el signito de pregunta, ven que dice ahí, selección de comisión, ustedes tienen que elegir, vuelvo a entrar ahí de nuevo para que miren, tienen que seleccionar ahí 2 de estas posibilidades, ¿sí? En el caso mío, yo voy a elegir, por ejemplo, los jueves de 18 a 20 y los lunes de 19 a 21. Solamente 2 eligen, ¿sí? Para elegir tienen que tildar acá, ¿ven? Donde estoy yo ahora. Hacen la tilde ahí, seleccionan 2 y dice guardar mi elección, le dan ahí guardar, ¿sí? No tienen que elegir todos, elijan solamente 2. Si bien el sistema le va a permitir, si quieren elegir todos, les va a permitir, pero la idea es que ustedes elijan 2, solamente 2 de estas opciones, que son las que ustedes van a poder venir a cursar en forma presencial, ¿sí? Nosotros, en estas clases que ustedes vengan, nosotros vamos a estar tomando asistencia y tienen que tener al menos en 2 de estas clases el 80% de asistencia, o sea, de todas las clases que tengamos, por ejemplo, los lunes y los jueves, nosotros vamos a estar tomando lista y tienen que tener Claro. el Quizás 80% de asistencia, ¿sí? Quizás a ellos ahora las dudas les surge porque hoy nos conectamos a las 8, lunes a las Claro. 8. Fue Sí, porque es la primera clase, claro. Claro, esta clase, digamos, virtual que estamos teniendo, ahora como videoconferencia, como íbamos a estar todos presentes, entonces, para no estar amontonados en el aula 13 todos juntos, decidimos hacerla así en forma virtual, ¿sí? Por esta clase de ahora no cuenta, digamos, la primera clase presencial la tendríamos hoy a la tarde, de 19 a 21, ¿de acuerdo? Y bueno, como les decía, las 2 clases que elijan, esta semana ya tendrían que venir en forma presencial en los horarios que hayan elegido ustedes. 2 de estos horarios. Fabio, ¿me permitís hacer una sugerencia Sí, con respecto Sofía, a las decime. clases presenciales? Traten de hacer los ejercicios en su casa, de resolver el trabajo en su casa, e ir con consultas solamente a las clases prácticas, a las presenciales, entonces se puede aprovechar de mejor manera ese tiempo y ese espacio. Pues si ustedes van a hacer ahí los ejercicios, primero que el desfasaje de que por ahí van a distintas comisiones y eso, no va a hacer de que se lleguen a ver todos los ejercicios, y ustedes se van a seguir quedando con dudas. Entonces lo que yo les recomiendo es que traten de avanzar lo que más puedan en sus casas y aprovechen las clases prácticas presenciales para sacarse dudas. De todas maneras, obviamente siempre está, como dijo Fabio, el foro para que ustedes hagan todas las consultas que necesiten,
pero por ahí aprovechar de mejor manera la presencialidad en ese aspecto. Exacto, ¿sí? Si bien nosotros, como dice Sofía, por ahí podremos llegar a explicar algún ejercicio en la pizarra, 2 o 3 ejercicios del práctico, obviamente no vamos a poder hacer todos los ejercicios del práctico en el pizarrón, ni tampoco le vamos a poder explicar a los 40 estudiantes que a lo mejor va a haber en un aula, solamente vamos a ser 2 profesores por clase, entonces obviamente no les vamos a poder explicar uno a uno todos los ejercicios, ¿se entiende? Entonces traten de, como dice Sofía, hacer todo lo que puedan en sus casas y pregunten las dudas durante la clase presencial, porque sí, los tiempos si no, no nos dan para hacer todos los ejercicios o para explicarle todos los ejercicios a ustedes, ¿sí? Así que sí, traten de, son por ahí ejercicios sencillos, algunos llevan un poco más de tiempo, pero son siempre ejercicios que ustedes los van a poder resolver, avanzando, leyendo la guía, leyendo el apunte teórico, y poniendo un poco de voluntad en su casa lo van a poder resolver. Pero obviamente, como dice Sofía, los que hayan quedado con dudas o ejercicios por ahí que no se entiendan, los explicaremos nosotros en la clase, pero ustedes también tienen que tratar de ir avanzando en su casa, ¿sí? Para poder aprovechar mejor el tiempo en el que vamos a estar con ustedes, ¿no es cierto? Bien. No sé si alguien tiene alguna otra preguntita, algo que les haya quedado. ¿Se me escucha? Sí, ahí te Bien, escuchamos. profesor, le quería consultar. Supongamos yo elegí la comisión el día lunes, tanto a la mañana como a Sí. la tarde. ¿Yo hasta la otra semana no tendría que volver a ir a las clases? Acordate que vos tenés que elegir dos días. Vos si la elegiste la del lunes, la de 8 a 10, por ejemplo, tal vez hoy ya la clase de hoy no fuiste, no vas a ir, pero sí que tenés que tener otra clase. No sé si será, puede ser la del lunes a la tarde, o la del martes, o la del miércoles, o la del jueves, pero son Claro, 2 por ejemplo, clases. elegí hoy lunes a la Sí. mañana, o sea, hoy, y iría hoy también a la tarde. Ya Bueno, tendría las 2. entonces, O sea, la hasta la de, otra semana, claro, hasta la otra semana ya no tendrías que venir. Sí, listo. sería así. Ahí La entendí, de muchas hoy a la gracias. tarde y ya hasta el otro lunes no tendrías que venir, exactamente. Obviamente, como les decíamos, si ese fuese el caso, traten de manejar bien sus tiempos, porque van a tener ahí una semana hasta que nos volvamos a encontrar la próxima clase, pero que no sea una semana de recreación, sino que sea una semana en la que ustedes se pongan a trabajar en su casa, avancen con los ejercicios y ya, porque ustedes vayan viendo la planificación, ahí tienen, como les decía, las fechas en que tienen que ir ustedes avanzando con los trabajos prácticos. El primer trabajo práctico van a tener para resolverlo desde hoy hasta creo que decía el 1 de abril. Tienen unos cuantos días, pero las semanas se pasan rápido. Entonces, manejen sus tiempos y vayan avanzando, vayan viendo la planificación para que ustedes sepan, bueno, se termina el práctico 1 y nosotros le vamos a estar pidiendo, bueno, del práctico 1 tienen que entregar el ejercicio el 4 y el 8. Entonces, tienen que tenerlo resuelto porque cuando nosotros se los pidamos, lo van a tener que subir al aula virtual, tendrán un tiempo, más vale para subirlo, pero si no lo tienen hecho de antemano, obviamente ya van a tener una entrega perdida, digamos, ¿se entiende? Lo mismo con los Profe, parciales. Sí, una pregunta. Si tengo una comisión de elegidos y el mes que viene ponele que se me cambie el horario de trabajo y no puedo asistir a esas comisiones, ¿me puedo cambiar o no? Siempre que haya cupos, es decir, los que tienen en el aula 13, el cupo es de más o menos 42 alumnos. Si en la comisión del, por ejemplo, del miércoles,
se anotaron 30 alumnos, vas a tener la posibilidad de venir a recuperar, supongamos. Si bien nosotros no vamos a contemplar eso de que me pueda cambiar de una a otra comisión, el que eligió la del miércoles va a tener que venir los miércoles. Si por alguna razón, como vos decís, no pudiste venir y bueno, querés venir para no atrasarte o para no perder clases, bueno, venís a la otra comisión, no hay problema, mientras haya cupo, digamos, ¿sí? La idea es de que no nos pasemos de 40 o del cupo establecido, digamos, para no estar amontonados todos un día en una comisión y la otra comisión que tenga 2 o 3 alumnos, ¿se entiende? Pero sí, Claro. si algún día por razones de fuerza mayor tuve que faltar y para no atrasarme o me quedó algo sin entender y quiero venir a la otra comisión a adelantarlo, bueno, no hay problema, se puede hacer. Bueno, No sé si alguien tenía alguna otra preguntita. De todas maneras, bueno, ya nos vamos a seguir viendo durante esta semana y cualquier otra duda que les vaya quedando nos van a preguntar en las clases presenciales, ¿sí? Así que, pero bueno, pregunten lo que les haya quedado y si no nos preguntan durante las clases presenciales. Acuérdense de anotarse en las distintas comisiones, en 2 al menos, para nosotros tener una idea de más o menos cuántos van a estar viniendo en cada clase, ¿no? Profe, una consulta. Sí. ¿La Jazmín. guía de transporte ético es la misma del año pasado? ¿La Sí, igual? la guía puede llegar a tener alguna corrección, porque por ahí nosotros vamos viendo que, bueno, algún ejercicio estaba muy complicado o era muy largo, y directamente o lo sacamos y lo cambiamos por otro, pero básicamente tiene que ser la misma guía, ¿sí? Así que sí, si la tenés ya Listo. impresa, puedes trabajar con eso. Bien. ¿Alguna otra preguntita? Bueno, si no hay otras preguntitas, damos por finalizada la presentación oficial de la materia. Y bueno, los que vienen hoy a la tarde nos estaremos viendo, y los que vienen durante la semana se estarán viendo con las otras profesoras durante la semana, ¿sí? Así que, bueno, bienvenidos. Y bueno, esperemos que sea un año bueno para todos, un año fructífero, y que todos aprueben matemática. Nos estamos viendo. Listo, profe, hasta luego. Chao. Chao, hasta luego. Chao, Chao, nos vemos. Nos vemos, profe. chao. Hasta luego, profe. Si se quieren quedar Rosana y Sofía y Lorena un ratito. Dale, Fabio. Consultar algo antes, profe. ¿Sí? Pregunta. Supongamos que yo quisiera asistir a las otras clases siempre y cuando haya cupo, ¿yo podría ir? Sí, no hay problema. No hay problema. La idea es, ya les digo, si es si hay lugar, no hay problema. Ahora, si es una comisión que hay ya 40 anotados y vamos a estar demasiado amontonados en el aula, vamos a dar prioridad a los que se anotaron en ese día, esa comisión, ¿sí? Pero mientras haya lugar, no habría ningún inconveniente, ¿sí? Para nosotros, mejor. Ojalá todos pudieran venir en todos los horarios, sería buenísimo. Así que, mientras haya espacio, no hay problema. Listo, muchas gracias. Nos vemos hoy a la tarde. Hasta Bueno, luego. hasta luego, Hasta nos vemos. luego. Chaucito. Hasta luego. Hola, yo me anoté a la comisión del jueves, tipo Sí. la última, la noche. Bien. Hoy a la tarde, noche, creo que es la otra comisión. ¿Van a dar actividades o yo tengo que empezar alguna hora
o el jueves recién voy a ver. No, si vos te anotaste, ¿qué días te anotaste? ¿El jueves y cuándo más? Y hoy a Hoy a la la- primera clase de la mañana. De la mañana. A esta. Entonces, bueno, nada, arrancarías el jueves, entonces. Ah, ¿Sí? recién el jueves, listo. Claro, Ah, exacto. Sí. listo, muchas gracias, que tengan un buen día. Gracias, igualmente. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos. Chaucito, hasta luego. Bueno, a ver, todavía quedan algunos alumnos. Sí, 3 o 4 quedan. No sé cómo sacarlos, si es que lo puedo sacar. Espérame que a mí me quedan chicos acá también. ¿Vos estás en el aula, Lorena? Ah, ¿No ve qué? Lee ahí. a ver, che. Vieron, 9 o 10 había acá. Ah, mira. Mm, O sea Ahora sí que estoy feliz. había Che, ¿vos como podés sacarlo? ¿Vos sos 90. anfitrión? Sí. Sí. Y bueno, Como sacalo. 80 o 90 había conectado, ¿no? 80.